Un hombre delgado con gafas de montura gruesa observa desde el pit lane cómo su creación de fibra de vidrio y aluminio destroza todos los récords conocidos en el automovilismo. Es 1963, y ese hombre acaba de demostrar que la ingeniería británica puede humillar a los gigantes italianos que dominaban las carreras desde hacía décadas. Su nombre es Colin Chapman, y su equipo Lotus está a punto de cambiar para siempre la forma en que entendemos las carreras de autos. Imagina por un momento que eres un ingeniero de Ferrari en los años 60. Has pasado tu vida entera perfeccionando motores V12, puliendo cada componente hasta alcanzar la perfección mecánica. Tu escudería es la más prestigiosa del mundo, con historia, tradición y victorias que se remontan a los albores de la Fórmula 1. Y entonces aparece este tipo británico, flacucho, con un auto que pesa la mitad que el tuyo, tiene la mitad de potencia, y aún así te deja comiendo polvo en cada circuito. Eso fue exactamente lo que Lotus le hizo a Ferrari, McLaren y a todos los demás durante una de las épocas más gloriosas del automovilismo deportivo. La historia de Lotus no comienza en una fábrica reluciente ni con millones de libras de inversión. Comienza en 1948 en un establo convertido en taller detrás del Railway Hotel en Hornsey, al norte de Londres. Colin Chapman tenía apenas 20 años cuando construyó su primer auto de carreras, usando piezas de un Austin 7 desguazado. Era estudiante de ingeniería civil en el University College de Londres, pero su verdadera pasión no estaba en construir puentes o edificios, sino en crear máquinas que desafiaran las leyes de la física en cada curva. Chapman no era como los otros constructores de autos de carreras de su época. Mientras la mayoría de los ingenieros automotrices provenían de familias aristocráticas o tenían conexiones en la industria, él era el hijo de un gerente de pub que soñaba con velocidad. Su filosofía de diseño se resumía en una frase que se volvería legendaria: simplificar y luego añadir ligereza. No se trataba solo de un eslogan pegajoso, era una revolución conceptual en cómo abordar el diseño de autos de competición. El primer Lotus, llamado simplemente Mark I, era básicamente un Austin 7 modificado que Chapman y su novia Hazel Williams construyeron con sus propias manos. No ganó ninguna carrera importante, pero demostró algo crucial: que un auto más liviano con menos potencia podía ser más rápido que uno pesado con más caballos de fuerza. Esta revelación se convertiría en la piedra angular de todo lo que Lotus representaría durante las siguientes décadas. En 1952, Chapman fundó oficialmente Lotus Engineering Company. El nombre Lotus tiene varias teorías sobre su origen. Algunos dicen que proviene de las iniciales de su novia, otros que simplemente le gustaba cómo sonaba. Lo que importa es que ese nombre pronto se volvería sinónimo de innovación radical en el automovilismo. Los primeros años fueron difíciles. Chapman trabajaba como ingeniero estructural durante el día para pagar las cuentas y pasaba las noches en su taller improvisado, soldando tubos y dándole forma a la fibra de vidrio. El Lotus Mark VI fue el primer auto que la compañía vendió en forma de kit, permitiendo a entusiastas de las carreras construir su propio auto de competición en sus garajes. Era brillante en su simplicidad: un chasis tubular ligero, suspensión independiente en las 4 ruedas y carrocería de fibra de vidrio que pesaba casi nada. Vendieron más de 100 unidades, lo cual para una operación tan pequeña era un éxito rotundo. Pero Chapman no estaba satisfecho construyendo autos para aficionados. Quería conquistar el pináculo del automovilismo, la Fórmula 1. En 1958, Lotus entró oficialmente en la Fórmula 1 con el Type 12. Era un diseño audaz incluso para los estándares de Chapman, extremadamente bajo, increíblemente liviano, y con una disposición de motor central trasero que en ese momento era considerada radical. La mayoría de los autos de F1 de esa época todavía usaban motores frontales, una herencia de los días de los grandes Grand Prix de antes de la guerra. Chapman miró esa tradición y decidió ignorarla completamente. El debut no fue exactamente triunfal. Los autos se rompían constantemente, los pilotos se quejaban de la fiabilidad.
Los mecánicos trabajaban hasta el agotamiento tratando de mantener las máquinas funcionando, pero ocasionalmente, cuando todo salía bien, esos Lotus mostraban destellos de velocidad pura que dejaban boquiabiertos a los observadores. Chapman sabía que estaba en el camino correcto, solo necesitaba refinar sus ideas. Y antes de continuar con esta historia épica, si estás disfrutando descubrir cómo un pequeño equipo británico revolucionó el mundo de las carreras, suscríbete al canal y deja tu like. Tenemos muchas más historias fascinantes del automovilismo que te van a encantar. El verdadero avance llegó en 1960 con el Lotus 18. Este auto representaba todo lo que Chapman había aprendido en una década de construcción de autos de carrera, destilado en un paquete perfectamente equilibrado. Tenía un chasis monocasco espacial de aleación de aluminio, suspensión de doble horquilla en las 4 ruedas, y pesaba apenas 410 kilogramos sin combustible. Para poner eso en perspectiva, un Ferrari 246 de la misma época pesaba más de 500 kilogramos. Esos 90 kilos de diferencia eran como tener un piloto fantasma que empujaba tu auto más rápido en cada recta y te ayudaba a frenar más tarde en cada curva. Stirling Moss ganó su primera carrera con el Lotus 18 en 1960, y el mundo del automovilismo deportivo se dio cuenta de que algo estaba cambiando. Pero la verdadera revolución llegó cuando Chapman convenció a un joven escocés llamado Jim Clark de unirse al equipo en 1960. Clark era diferente a cualquier otro piloto de su generación. Era rápido, pero también suave. Podía extraer el máximo rendimiento de un auto sin destrozarlo. Y más importante aún, entendía intuitivamente lo que Chapman estaba tratando de lograr con sus diseños. La asociación entre Chapman y Clark se convertiría en una de las más exitosas y trágicas en la historia del automovilismo. Juntos ganarían 2 campeonatos mundiales, 25 grandes premios, y cambiarían para siempre la forma en que los autos de carreras eran diseñados. Pero esa historia de éxito estaba construida sobre una filosofía de diseño que constantemente bailaba en el filo del desastre. El problema con la filosofía de Chapman de añadir ligereza era que inevitablemente significaba sacrificar algo de robustez estructural. Sus autos eran rápidos porque eran livianos, pero eran livianos porque utilizaban el mínimo material estructural necesario. Esto significaba que cuando algo salía mal, las consecuencias podían ser catastróficas. Los Lotus de esos años tenían reputación de ser rápidos pero frágiles, hermosos pero peligrosos. En 1962, Chapman presentó el Lotus 25 y con él revolucionó completamente el diseño de autos de Fórmula 1. Antes del 25, todos los autos de F1 usaban alguna variación de un chasis tubular, básicamente una jaula de tubos de acero sobre la cual se montaban el motor, la suspensión y el piloto. Chapman decidió que eso era innecesariamente pesado y estructuralmente ineficiente. En su lugar, diseñó el primer chasis monocasco completo en la historia de la Fórmula 1. Un monocasco es esencialmente una bañera estructural hecha de láminas de aluminio remachadas juntas. En lugar de tener una estructura de tubos que soporta todo el peso, el monocasco distribuye las cargas a través de toda la superficie de la estructura. Es el mismo principio que hace que un avión sea al mismo tiempo liviano y estructuralmente fuerte. Chapman, con su formación en ingeniería aeronáutica además de civil, entendía perfectamente estos conceptos y los aplicó sin piedad al diseño de autos de carreras. El Lotus 25 pesaba apenas 450 kilogramos completamente equipado. Su rigidez torsional era el doble que la de cualquier chasis tubular de la época, y cuando Jim Clark lo llevó a la pista por primera vez en el Gran Premio de Holanda de 1962, fue como si estuviera pilotando un auto de una categoría completamente diferente. Ganó esa carrera por más de 40 segundos. No fue suerte ni circunstancia. Fue superioridad técnica pura y simple. Ferrari, McLaren, BRM y todos los demás equipos importantes observaron con creciente alarma cómo este pequeño equipo británico, con un presupuesto que era una fracción del suyo, los humillaba sistemáticamente en pista. Enzo Ferrari, el patriarca legendario de la escudería italiana,
públicamente desdeñó los diseños de Chapman como demasiado ligeros, demasiado frágiles. Pero en privado ordenó a sus ingenieros que estudiaran cada aspecto del Lotus 25 y entendieran cómo diablos los británicos habían logrado tal ventaja. La temporada de 1963 fue la vindicación total de la filosofía de diseño de Chapman. Jim Clark y el Lotus 25 dominaron el campeonato de una manera que no se había visto desde los días de Juan Manuel Fangio. Clark ganó 7 de las 10 carreras, terminó segundo en una más y abandonó en solo 2 ocasiones. Ganó el campeonato con 9 puntos de ventaja sobre Graham Hill de BRM y lo habría ganado por aún más si no fuera porque en aquella época solo contaban los 6 mejores resultados de cada piloto. Pero lo que realmente impresionó a los observadores no fue solo que Clark ganara tantas carreras, sino cómo las ganaba. En el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps, uno de los circuitos más rápidos y peligrosos del mundo, Clark ganó por casi 5 minutos sobre el segundo lugar. 5 minutos. En una carrera que duró menos de 2 horas. Eso no es solo ser más rápido que la competencia. Eso es existir en una dimensión diferente de velocidad. El truco estaba en cómo el Lotus 25 manejaba el peso y la aerodinámica. Por ser tan liviano, podía frenar más tarde que cualquier otro auto en la parrilla. Por tener menos inercia, podía cambiar de dirección más rápidamente en las curvas de alta velocidad. Y por tener un centro de gravedad más bajo que cualquier otro competidor, podía mantener velocidades de paso más altas a través de las curvas largas y rápidas donde se ganaban o perdían las carreras. Chapman no se durmió en sus laureles. Mientras sus competidores todavía estaban tratando de copiar el diseño del 25, él ya estaba trabajando en la siguiente revolución, la aerodinámica activa. En 1968 presentó el Lotus 49B equipado con alerones traseros. Hoy en día todos los autos de carreras tienen alerones y dispositivos aerodinámicos, pero en 1968 era una idea completamente nueva. Chapman razonó que si un ala de avión genera sustentación al forzar el aire hacia arriba, entonces un ala invertida debería generar carga aerodinámica al forzar el aire hacia abajo. Los primeros alerones eran estructuras improvisadas montadas en altos soportes sobre las ruedas traseras. Se veían ridículos como si alguien hubiera pegado las alas de un avión pequeño al revés sobre el auto, pero funcionaban. El Lotus 49B podía tomar curvas de alta velocidad significativamente más rápido que los autos sin alerones porque la carga aerodinámica presionaba los neumáticos contra el asfalto con más fuerza. Por supuesto, como con muchas innovaciones de Chapman, los primeros diseños eran peligrosos. Los alerones estaban montados en soportes delgados, atornillados directamente a las masas de las ruedas traseras. Cuando los alerones inevitablemente se rompían a alta velocidad debido a las vibraciones y las cargas aerodinámicas, los resultados eran espectacularmente peligrosos. Varios pilotos tuvieron accidentes graves cuando sus alerones se desprendieron en medio de curvas rápidas. La FIA, el organismo rector del automovilismo, rápidamente prohibió los alerones montados en las ruedas y estableció regulaciones estrictas sobre dónde y cómo podían montarse los dispositivos aerodinámicos. Pero el genio ya había salido de la botella. Chapman había demostrado que la aerodinámica era igual de importante que la potencia del motor o el peso del auto. Dentro de pocos años, cada equipo de Fórmula 1 tendría un túnel de viento y un departamento de aerodinámica completo. El Lotus 72, presentado en 1970, llevó estas ideas aún más lejos. Era posiblemente el auto de Fórmula 1 más hermoso jamás construido, con sus líneas de cuña afiladas pintadas en los icónicos colores dorado y rojo de los cigarrillos Gold Leaf que patrocinaban al equipo. Pero su belleza no era solo superficial. Cada curva, cada superficie del 72 estaba diseñada con un propósito aerodinámico específico. Chapman colocó los radiadores en las pontones laterales en lugar de en el morro del auto, creando una nariz limpia y aerodinámica. Diseñó la carrocería con un efecto de ala invertida para generar carga aerodinámica sin la resistencia de los alerones externos. Movió el tanque de combustible entre el motor y el piloto para mejorar la distribución del peso.
y utilizó frenos internos montados cerca del diferencial en lugar de en las ruedas, para reducir la masa no suspendida y mejorar el manejo. El resultado fue un auto que parecía del futuro, y funcionaba tan bien como se veía. Jochen Rindt ganó el Campeonato Mundial de 1970 pilotando el Lotus 72, aunque trágicamente murió antes del final de la temporada en un accidente durante la práctica para el Gran Premio de Italia en Monza. Se convirtió en el único campeón mundial póstumo en la historia de la Fórmula 1. Su muerte fue un recordatorio brutal del precio que a menudo se pagaba por empujar los límites de la velocidad. Emerson Fittipaldi ganó el campeonato de 1972 con el 72 y Ronnie Peterson ganó 3 carreras con él en 1973. Un solo diseño de auto ganando carreras durante 4 temporadas consecutivas era prácticamente inaudito en la Fórmula 1, donde la evolución técnica era tan rápida que los diseños solían volverse obsoletos en un año. El 72 era tan fundamentalmente correcto en su diseño que siguió siendo competitivo mucho después de que diseños más nuevos deberían haberlo superado. Pero el dominio de Lotus en la década de 1970 no fue tan absoluto como en los años 60. Ferrari había aprendido las lecciones que Chapman les había enseñado, y estaban construyendo autos que combinaban la elegancia italiana con los principios de diseño británicos. McLaren, bajo la dirección técnica de Gordon Murray, estaba produciendo autos que eran tan innovadores como cualquier cosa que saliera de Lotus, y Tyrrell había sorprendido a todos con su P34 de 6 ruedas, demostrando que todavía había espacio para la experimentación radical en la Fórmula 1. Chapman respondió con el Lotus 78, y con él introdujo una innovación que cambiaría el automovilismo para siempre: el efecto suelo. La idea era brillantemente simple en concepto, pero increíblemente difícil de ejecutar en la práctica. Si dabas forma a la parte inferior del auto como un ala invertida gigante y celabas los bordes con faldones que rozaban el suelo, podías crear un vacío parcial debajo del auto. Este vacío literalmente succionaba el auto hacia el asfalto, generando cantidades masivas de carga aerodinámica sin la resistencia que venía con alerones y otros dispositivos externos. El Lotus 78 era rápido, pero era el 79 que le siguió el que realmente perfeccionó el concepto. Cuando Mario Andretti pilotó el 79 por primera vez en 1978, inmediatamente supo que Chapman había creado algo especial. El auto se sentía como si estuviera pegado a la pista. Podía tomar curvas a velocidades que parecían desafiar la física. Los pilotos que competían contra el 79 reportaban que era como si el Lotus estuviera siendo guiado sobre rieles mientras ellos luchaban por mantener sus autos bajo control. Andretti ganó el Campeonato Mundial de 1978 pilotando el 79 y Lotus ganó el Campeonato de Constructores. Fue el último gran triunfo del equipo en su era dorada. Pero incluso mientras celebraban, los cimientos de su dominio ya estaban comenzando a resquebrajarse. Otros equipos estaban copiando rápidamente el diseño de efecto suelo y algunos estaban mejorándolo. Williams, en particular, construyó un auto con efecto suelo, que era tan bueno o mejor que el Lotus, y tenían más recursos para desarrollarlo. La década de 1980 fue difícil para Lotus. Chapman seguía innovando, pero las regulaciones cada vez más estrictas de la FIA limitaban cuánto podía experimentar. La introducción de motores turboalimentados cambió fundamentalmente la dinámica de la competencia, favoreciendo a equipos con respaldo de fabricantes importantes, que podían invertir millones en desarrollo de motores. Lotus, todavía esencialmente una operación independiente, luchaba por mantenerse al día. En 1981 Chapman intentó otra innovación radical, el Lotus 88 de chasis dual. La idea era evitar las nuevas regulaciones que prohibían los faldones deslizantes de efecto suelo, usando 2 chasis separados. El chasis interior llevaría al piloto y los componentes mecánicos, mientras que un chasis exterior llevaría la carrocería aerodinámica y se movería independientemente en una suspensión suave para mantener el sello con el suelo. En teoría, era brillante. En la práctica, la FIA lo declaró ilegal antes de que pudiera correr en una carrera. Chapman estaba furioso.
Había invertido enormes cantidades de tiempo y dinero en el proyecto, y verlo prohibido sin siquiera tener la oportunidad de competir fue devastador. Algunos historiadores del automovilismo creen que esta fue la gota que colmó el vaso para Chapman, ya cansado de luchar contra regulaciones cada vez más restrictivas y competidores con presupuestos cada vez más grandes. El 16 de diciembre de 1982, Colin Chapman murió de un ataque cardíaco masivo a los 54 años. Estaba en su casa, aparentemente en buena salud, cuando simplemente colapsó. Su muerte sacudió al mundo del automovilismo. Chapman no era solo el fundador de Lotus, era Lotus. Su visión, su genio, su incansable búsqueda de innovación habían definido al equipo desde su primer día. Sin él era difícil imaginar cómo Lotus podría continuar. El equipo intentó seguir adelante bajo la dirección de Peter Ward, y hubo algunos momentos de brillantez. Ayrton Senna ganó sus primeras 6 victorias en Fórmula 1, pilotando para Lotus entre 1985 y 1987. El joven brasileño mostró el tipo de velocidad pura y control técnico que recordaba a los días de Jim Clark. Por un breve momento parecía que Lotus podría recuperar su antigua gloria, pero no iba a ser así. Senna se fue a McLaren en 1988 en busca de un auto más competitivo. Lotus firmó acuerdos con varios fabricantes de motores, pero ninguno proporcionó la confiabilidad o el rendimiento necesarios para competir en la parte delantera de la parrilla. Los cambios en las regulaciones que prohibieron las tecnologías electrónicas avanzadas y los sistemas de suspensión activa eliminaron muchas de las áreas donde Lotus tradicionalmente había destacado con su ingeniería innovadora. El auto que mejor capturó tanto el genio como las limitaciones de Lotus en esta era fue el Type 102 de 1990, diseñado por Frank Derny. Era un auto hermoso que incorporaba muchas ideas innovadoras, pero sufría de fiabilidad pobre, desarrollo inadecuado debido a limitaciones presupuestarias, y un motor Lamborghini que era rápido cuando funcionaba pero que rara vez terminaba una carrera. Los pilotos del equipo en ese momento, Derek Warwick, Martin Donnelly y más tarde Mika Häkkinen y Johnny Herbert, regularmente clasificaban bien pero rara vez veían la bandera a cuadros. La realidad era que la Fórmula 1 había cambiado. Ya no era posible para un pequeño equipo independiente, con ideas brillantes, competir contra escuderías respaldadas por fabricantes de automóviles con presupuestos de cientos de millones de dólares. Ferrari tenía todo el poder industrial de Fiat detrás. McLaren tenía a Honda. Williams tenía a Renault. Lotus tenía deudas crecientes y un futuro cada vez más incierto. En 1994 el Team Lotus original compitió en su última carrera de Fórmula 1. El equipo fue vendido a un comprador que planeaba relanzarlo, pero esos planes nunca se materializaron adecuadamente. El nombre Lotus apareció brevemente nuevamente en la F1 cuando un equipo malayo compró los derechos del nombre en 2010, pero ese equipo tenía poca conexión real con el Lotus original de Chapman más allá del nombre en los autos. Entonces, ¿qué queda del legado de Lotus? Superficialmente se podría argumentar que no mucho. El equipo ya no existe. Sus récords han sido superados. Sus innovaciones han sido copiadas, mejoradas e integradas en el conocimiento común del diseño de autos de carreras. Pero mirar el legado de Lotus solo a través de victorias y campeonatos es perder completamente el punto de lo que hicieron. Lotus cambió fundamentalmente cómo pensamos sobre los autos de carreras. Antes de Chapman, los constructores asumían que más potencia siempre era mejor, que más robusto era más seguro, que la tradición debía respetarse. Chapman destrozó todas esas asunciones. Demostró que el peso era el enemigo, que la rigidez estructural podía venir de la forma tanto como del material, que la aerodinámica era tan importante como la potencia del motor. Cada auto de Fórmula 1 moderno usa un chasis monocasco de fibra de carbono, la evolución directa del monocasco de aluminio que Chapman pionero con el Lotus 25. Cada auto moderno tiene complejos dispositivos aerodinámicos diseñados para generar carga aerodinámica.
descendientes directos de los primeros alerones del Lotus 49B. Las regulaciones modernas sobre efecto suelo son una respuesta directa a lo que Chapman logró con los Lotus 78 y 79. Incluso en áreas donde las innovaciones específicas de Lotus fueron prohibidas, cambiaron el deporte para siempre. El chasis dual del Lotus 88 puede haber sido ilegal, pero la idea detrás de él, usar suspensiones activas para controlar la actitud aerodinámica del auto, llevó directamente al desarrollo de sistemas de suspensión activa, que dominaron brevemente la F1 a principios de los 90, hasta que también fueron prohibidos. La filosofía de Chapman de simplificar y añadir ligereza se ha convertido en un principio rector no solo en el automovilismo, sino en el diseño de ingeniería en general. Es citado por diseñadores de aviones, arquitectos, ingenieros de software, cualquiera que trabaje en crear sistemas complejos donde la eficiencia es primordial. La idea de que la elegancia viene de hacer más con menos, de que el mejor diseño a menudo es el más simple que funciona, es una idea poderosa que trasciende cualquier aplicación específica, pero también hay un lado más oscuro en el legado de Lotus que no podemos ignorar. La búsqueda incesante de Chapman de la ligereza a menudo significó sacrificar márgenes de seguridad. Varios pilotos murieron en autos Lotus durante la era de Chapman. Jochen Rindt en 1970, Ronnie Peterson en 1978 y aunque no en un Lotus, Jim Clark murió en 1968 en un accidente en una carrera de Fórmula 2 en Hockenheim mientras conducía un Lotus. Es imposible saber cuántas de estas muertes se podrían haber evitado con diseños más conservadores. El automovilismo en los años 60 y 70 era inherentemente peligroso. Los pilotos morían con regularidad alarmante en autos de todos los fabricantes. Las pistas tenían barreras de protección inadecuadas, los autos tenían estructuras de supervivencia mínimas, y la actitud general era que el peligro era simplemente parte del deporte. Pero los críticos de Chapman argumentaban que sus autos eran particularmente frágiles, que cortaba esquinas estructurales en nombre del rendimiento, que su obsesión con el peso lo cegaba a consideraciones de seguridad. Chapman siempre defendía sus diseños apasionadamente, argumentando que sus autos no eran más peligrosos que los de cualquier otro fabricante y que los pilotos que los conducían lo hacían con pleno conocimiento de los riesgos. La verdad, como suele ser el caso, probablemente está en algún punto intermedio. Los Lotus eran más frágiles que muchos diseños contemporáneos, pero también eran significativamente más rápidos. Los pilotos que los elegían lo hacían porque querían la mejor herramienta posible para ganar carreras, y estaban dispuestos a aceptar los riesgos que venían con eso. En una era donde cada auto era potencialmente mortal, la distinción entre más peligroso y solo peligroso puede haber sido menos significativa de lo que nos gustaría pensar desde nuestra perspectiva moderna. Lo que es innegable es que Chapman vivió lo suficiente para ver cómo las regulaciones de seguridad que él había resistido durante años finalmente se implementaban y hacían la Fórmula 1 significativamente más segura. Las celdas de supervivencia estructurales reforzadas, los tanques de combustible a prueba de explosiones, las mejores barreras en las pistas, los arneses de 6 puntos, todas estas innovaciones salvaron innumerables vidas. Y irónicamente, muchas de estas características de seguridad funcionaban mejor precisamente porque los autos eran más ligeros y estructuralmente más eficientes, exactamente el tipo de diseño que Chapman había defendido. Mirar hacia atrás en la era dorada de Lotus también significa confrontar cómo ha cambiado la Fórmula 1. Los autos modernos son milagros de ingeniería incomparablemente más sofisticados que cualquier cosa que Chapman pudiera haber imaginado. Son más rápidos, más seguros, más complejos en todos los sentidos, pero también son productos de equipos, de cientos de ingenieros respaldados por presupuestos de cientos de millones de dólares. Son diseñados por comités, probados en túneles de viento de millones de dólares, simulados en supercomputadoras. Hay algo innegablemente romántico en la idea de Colin Chapman, inclinado sobre una mesa de dibujo en su taller,
esbozando una idea radical en una servilleta que cambiaría el automovilismo para siempre. Esa era de innovadores individuales que podían cambiar un deporte entero a través de pura brillantez e ingeniería ha terminado, no solo en la Fórmula 1, sino en la mayoría de los campos técnicos. El progreso moderno requiere equipos, recursos y escalas de inversión que están más allá del alcance de individuos o pequeñas compañías. Pero eso no significa que el legado de Lotus y Chapman sea irrelevante. Si acaso, es más importante que nunca. En una era donde los equipos de F1 tienen departamentos enteros dedicados a optimizar cada milímetro del auto, donde la innovación radical es sofocada por regulaciones técnicas estrictas diseñadas para mantener la competencia cercana y los costos bajo control. La historia de cómo un pequeño equipo con grandes ideas cambió un deporte entero es un recordatorio poderoso de lo que es posible. Lotus nos enseñó que las asunciones deben ser cuestionadas, que la sabiduría convencional a menudo es solo pereza intelectual disfrazada de prudencia, que a veces la respuesta correcta es tomar un enfoque completamente diferente en lugar de hacer incrementalmente mejor lo que todos los demás están haciendo. Estas lecciones se aplican mucho más allá del automovilismo. En tecnología, en negocios, en ciencia, en arte, los mayores avances a menudo vienen de pensadores que están dispuestos a ignorar cómo siempre se han hecho las cosas y preguntar, ¿por qué no intentamos algo completamente diferente? Eso es lo que Chapman hizo una y otra vez. No siempre funcionaba. Sus fracasos eran a menudo tan espectaculares como sus éxitos, pero cuando funcionaba, cuando una de sus ideas locas demostraba ser brillante, cambiaba el juego para todos. La historia de Lotus también es un recordatorio de que la innovación tiene costos. Chapman murió relativamente joven, agotado por años de trabajar incansablemente, de luchar contra regulaciones y competidores, de empujar constantemente contra los límites de lo posible. Los pilotos que condujeron sus autos vivieron con el conocimiento constante de que estaban pilotando en el filo del desastre. El propio Lotus, como compañía, nunca pudo hacer la transición de ser el proyecto personal de un genio a ser una organización sustentable que pudiera sobrevivir sin él. Estos costos no son triviales. No debemos romantizar el peligro o celebrar imprudentemente la toma de riesgos sin considerar las consecuencias. Pero tampoco debemos permitir que un enfoque excesivo en minimizar el riesgo nos impida intentar cosas grandes. El desafío es encontrar el equilibrio entre innovación audaz y responsabilidad, entre empujar los límites y reconocer dónde están esos límites por buenas razones. La rivalidad entre Lotus y Ferrari durante los años 60 y 70 representa una de las confrontaciones filosóficas más fascinantes en la historia del deporte. Ferrari representaba la tradición, el poder bruto, la ingeniería italiana de la vieja escuela, donde el motor era el corazón y el alma del auto. Enzo Ferrari famosamente decía que el auto era simplemente el vehículo para llevar el motor. Para él, todo lo demás era secundario a tener el motor más potente y más glorioso. Chapman representaba exactamente lo opuesto. Para él, el motor era solo otro componente, importante sí, pero no más importante que el chasis, la suspensión o la aerodinámica. Lo que importaba era el paquete completo, cómo todos los elementos trabajaban juntos para crear el auto más rápido posible. Si eso significaba usar un motor más pequeño y menos potente para ahorrar peso, eso era exactamente lo que haría. Esta diferencia filosófica se manifestaba en cada aspecto de cómo los dos equipos operaban. Ferrari tenía una fábrica masiva en Maranello con cientos de empleados. Tenían su propia fundición para hacer bloques de motor, su propio taller de maquinado para fabricar cada componente con precisión exquisita. Cuando Ferrari construía un auto, era una declaración de poder industrial italiano. Lotus, por contraste, era una operación mucho más pequeña basada en Bethel, Norfolk. Chapman mantenía el equipo deliberadamente delgado, creyendo que demasiados cocineros arruinaban el caldo. Prefería un pequeño grupo de ingenieros brillantes que entendieran su visión a un departamento masivo
lleno de especialistas que pudieran perder de vista el panorama general. Cuando Lotus construía un auto era la visión de un hombre ejecutada por un equipo selecto. Las diferencias también se extendían a cómo los equipos abordaban el desarrollo. Ferrari era metódico, casi conservador en su enfoque, probaban extensivamente cada cambio, se aseguraban de que todo estuviera perfectamente refinado antes de llevarlo a la pista. Este enfoque significaba que cuando un Ferrari aparecía en una carrera, generalmente era confiable y bien entendido, pero a veces estaba un paso atrás en innovación. Chapman, por otro lado, estaba constantemente experimentando. Traía nuevas ideas a la pista incluso cuando no estaban completamente desarrolladas, usando las sesiones de práctica y a veces las propias carreras como pruebas en vivo. Esto significaba que los Lotus a menudo tenían ventajas de rendimiento sobre la competencia, pero también que se rompían con más frecuencia. Era una apuesta calculada. Chapman creía que era mejor tener el auto más rápido que se rompe, ocasionalmente, que un auto confiable que siempre termina segundo. Esta rivalidad produjo algunas de las carreras más memorables en la historia de la Fórmula 1. En el Gran Premio de Italia de 1967 en Monza, Jim Clark en su Lotus 49 luchó rueda a rueda con los Ferrari durante toda la carrera. La batalla fue tan intensa que el ganador, John Surtees, en el Honda, cruzó la línea de meta solo segundos adelante de un grupo de 5 autos que habían estado intercambiando posiciones durante las últimas vueltas. Clark terminó tercero, pero el hecho de que un solo Lotus pudiera luchar contra los múltiples Ferrari en su circuito local fue una demostración de superioridad técnica. McLaren también representaba un desafío filosófico diferente para Lotus. Bruce McLaren, el fundador del equipo, era como Chapman en muchos aspectos, un ingeniero brillante con ideas innovadoras, pero donde Chapman era impulsivo y dispuesto a tomar riesgos masivos, McLaren era más medido y sistemático. McLaren construía autos que eran técnicamente avanzados, pero también robustos y confiables. El enfoque de McLaren probó ser efectivo. Durante los años 70, mientras Lotus estaba produciendo diseños radicales que a veces funcionaban brillantemente y a veces fallaban espectacularmente, McLaren estaba construyendo autos que consistentemente terminaban en el podio. Ganaron campeonatos de constructores en 1974 y campeonatos de pilotos con Emerson Fittipaldi en 1974 y James Hunt en 1976. Todo con autos que eran técnicamente sofisticados, pero no necesariamente los más radicales en la parrilla. Esta diferencia en filosofía llevó a algunos momentos tensos entre Chapman y Bruce McLaren. En una ocasión famosa, Chapman acusó a McLaren de simplemente copiar ideas de Lotus sin entender realmente los principios detrás de ellas. McLaren respondió fríamente que si Chapman no quería que otros usaran sus ideas, tal vez debería patentarlas en lugar de quejarse cuando otros las mejoraban. Era una batalla no solo de ingeniería, sino de egos. La muerte de Bruce McLaren en 1970 durante pruebas de un auto de Can-Am fue un shock para toda la comunidad del automovilismo. McLaren tenía solo 32 años y estaba en la cima de su carrera. Su muerte, como tantas otras en esa era, fue un recordatorio brutal de cuán peligroso era el deporte. Chapman, a pesar de sus diferencias con McLaren, lo respetaba enormemente como ingeniero y competidor. La pérdida de otro innovador de su generación fue un golpe personal, pero el equipo McLaren continuó sin su fundador, eventualmente convirtiéndose en una de las fuerzas más dominantes en la historia de la Fórmula 1. Bajo la dirección de gente como Teddy Mayer, Ron Dennis y el diseñador Gordon Murray, McLaren ganó múltiples campeonatos y estableció nuevos estándares para la excelencia técnica y operacional. En muchos sentidos, representaban lo que Lotus podría haber sido si Chapman hubiera estado dispuesto o sido capaz de construir una organización que pudiera trascender a su fundador. La era de los motores turboalimentados en los años 80 representó un desafío particular para Lotus. Los motores turbo eran increíblemente potentes, generando más de 1000 caballos de fuerza en sus configuraciones de calificación, pero también eran pesados, complejos
y sedientos de combustible, todo lo que Chapman detestaba en el diseño de motores. Él había pasado su carrera tratando de minimizar el peso y la complejidad, y ahora las regulaciones lo forzaban a usar estos monstruos mecánicos. Lotus inicialmente usó motores Renault Turbo, luego cambió a motores Honda, y finalmente terminó con una variedad de proveedores diferentes a medida que la situación financiera del equipo se deterioraba. Ninguna de estas asociaciones produjo el tipo de paquete integrado que Chapman podía optimizar con su genio para el diseño de chasis. Los motores eran simplemente demasiado dominantes en la ecuación de rendimiento. Ya no podías compensar por menos potencia con mejor chasis, porque las diferencias en potencia eran demasiado grandes. Esta era también vio el surgimiento de nuevas tecnologías que cambiaron fundamentalmente cómo operaban los equipos de Fórmula 1. La telemetría permitía a los ingenieros monitorear cada aspecto del rendimiento del auto en tiempo real desde el pit lane. Las computadoras permitían simulaciones complejas que podían predecir cómo cambios en el diseño afectarían el rendimiento. Los túneles de viento se volvieron esenciales para el desarrollo aerodinámico. Lotus adoptó algunas de estas tecnologías más rápidamente que otros equipos. Fueron pioneros en el uso de suspensión activa controlada por computadora, un sistema que ajustaba constantemente la altura y la actitud del auto para optimizar la aerodinámica. Cuando funcionaba, era mágico. El auto parecía flotar sobre el asfalto, manteniendo una altura perfecta sin importar las condiciones de la pista. Pero era increíblemente complejo y propenso a fallar, especialmente en las primeras iteraciones. El problema fundamental era que estas nuevas tecnologías requerían niveles de inversión que Lotus simplemente no podía igualar. Un túnel de viento de calidad de Fórmula 1 costaba millones de libras para construir y operar. Los sistemas de telemetría y computación requerían especialistas altamente pagados para desarrollar y mantener. Los motores turbo requerían asociaciones con fabricantes importantes que tenían sus propias agendas y prioridades. Chapman hizo lo mejor que pudo con los recursos disponibles, pero era como tratar de luchar en un combate de boxeo con una mano atada a la espalda. Podía seguir siendo astuto, podía seguir teniendo ideas brillantes, pero ya no podía simplemente superar en ingenio a equipos que tenían 10 veces su presupuesto. El juego había cambiado, y Lotus no pudo cambiar con él suficientemente rápido. La muerte de Chapman en 1982 también coincidió con el descubrimiento de su participación en el escándalo DeLorean. John DeLorean, el fabricante de automóviles estadounidense, había contratado a Lotus para ayudar a desarrollar su famoso auto deportivo con puertas de ala de gaviota. Chapman había invertido fuertemente en el proyecto, tanto financieramente como en términos de recursos de ingeniería. Cuando DeLorean fue arrestado por tráfico de drogas y su compañía colapsó, millones de libras en financiamiento del gobierno británico que se suponía iban al desarrollo del auto desaparecieron. Investigaciones posteriores sugirieron que Chapman pudo haber estado involucrado en desviar algunos de esos fondos. Nunca fue acusado formalmente de ningún crimen, en parte porque murió antes de que las investigaciones concluyeran. Hasta el día de hoy, no está claro exactamente qué sabía o qué hizo. Lo que es claro es que el escándalo ensombreció significativamente su legado y contribuyó a los problemas financieros que eventualmente llevarían a la desaparición de Team Lotus. Es una nota triste en la que terminar la historia de un genio de la ingeniería. Chapman merece ser recordado por sus innovaciones revolucionarias, por los campeonatos que ganó, por cómo cambió para siempre el diseño de autos de carreras. Pero la historia completa también debe incluir las controversias, los riesgos que tomó no solo en la pista, sino también en los negocios, y las consecuencias de esas decisiones. Después de la muerte de Chapman, Lotus continuó compitiendo en Fórmula 1 durante otros 12 años, pero nunca recuperó su antigua gloria. Hubo momentos de promesa. La temporada de Ayrton Senna en 1987 cuando ganó 2 carreras y mostró que el equipo todavía podía producir autos competitivos. El desarrollo del sistema de suspensión activa que fue tan avanzado que eventualmente fue prohibido.
el talento de pilotos jóvenes como Mika Häkkinen, que usaron a Lotus como un trampolín para carreras exitosas en otros equipos. Pero en última instancia, estos fueron solo destellos de grandeza en un declive general. Sin Chapman para proporcionar la visión técnica y el liderazgo carismático que habían definido al equipo, Lotus se convirtió en solo otro equipo de Fórmula 1, luchando por financiamiento y relevancia. Cuando finalmente dejaron de competir después de la temporada de 1994, fue más un suspiro que un bang, un final melancólico para uno de los equipos más importantes en la historia del deporte. El nombre Lotus continuó en la industria automotriz a través de Lotus Cars, la división de autos de carretera que sobrevivió como una entidad separada. La compañía de autos de carretera pasó por varios propietarios a lo largo de los años, incluyendo General Motors, Proton de Malasia y finalmente Geely de China. A través de todos estos cambios de propiedad, Lotus Cars ha continuado produciendo autos deportivos ligeros de alto rendimiento que, al menos en espíritu, mantienen viva la filosofía de Colin Chapman. El Lotus Elise, introducido en 1996, fue un retorno a los principios fundamentales de Chapman. Era increíblemente liviano, usando un chasis de aluminio extruido y carrocería de fibra de vidrio. Tenía un motor relativamente modesto de 4 cilindros, pero gracias a su bajo peso, era extremadamente rápido y ágil. Críticos y entusiastas lo adoraron y se convirtió en un éxito de ventas para la compañía. Demostraba que todavía había un mercado para autos que priorizaban la pureza de la experiencia de conducción sobre la potencia bruta o el lujo ostentoso. El Exige y el Evora que siguieron continuaron esta tradición, ofreciendo versiones más potentes y refinadas del concepto básico Elise. Estos autos ganaron numerosas pruebas de comparación contra competidores mucho más caros, precisamente porque se mantenían fieles a la idea de que menos es más. En un mundo donde los autos deportivos se habían vuelto cada vez más pesados y complejos, Lotus ofrecía una alternativa refrescante. Más recientemente, bajo la propiedad de Geely, Lotus ha comenzado una transformación ambiciosa. Introdujeron el Evija, un hipercar eléctrico de 2.000 caballos de fuerza, que representa un alejamiento radical de sus raíces de autos ligeros impulsados por motor de combustión. Han anunciado planes para una línea completa de vehículos eléctricos, incluyendo SUVs, que son el tipo de auto que Chapman probablemente habría detestado. La pregunta es si un Lotus puede seguir siendo un Lotus sin adherirse a los principios que Chapman estableció. Es un dilema filosófico que muchas marcas históricas enfrentan. ¿Mantienes la pureza de tu visión original y arriesgas la irrelevancia en un mercado cambiante? ¿O evolucionas con los tiempos y arriesgas perder lo que te hacía especial en primer lugar? No hay una respuesta correcta. Porsche enfrentó críticas similares cuando introdujeron el Cayenne SUV, pero ese vehículo se convirtió en su mayor éxito de ventas y proporcionó los fondos para desarrollar autos deportivos aún mejores. Quizás Lotus pueda seguir un camino similar. Lo que hace que la historia de Lotus sea tan fascinante es que representa un momento específico en el tiempo, cuando el genio individual todavía podía cambiar fundamentalmente un deporte o una industria. Colin Chapman no tenía una educación formal en diseño automotriz, no tenía conexiones familiares en la industria, no tenía acceso a capital masivo o recursos institucionales. Lo que tenía era brillantez, determinación y la voluntad de cuestionar cada asunción sobre cómo debían diseñarse los autos de carreras. En el mundo de hoy, ese tipo de historia de éxito individual es cada vez más raro. Las industrias técnicas han alcanzado niveles de complejidad donde el éxito requiere equipos grandes, inversión sustancial y años de desarrollo cuidadoso. No puedes simplemente tener una idea brillante en tu garaje y cambiar una industria entera, o al menos es mucho más difícil que antes. Pero eso hace que la historia de Chapman y Lotus sea aún más valiosa como inspiración. Nos recuerda que hubo un tiempo cuando las ideas importaban más que los presupuestos, cuando la ingeniosidad podía vencer al poder industrial, cuando un pequeño equipo con una gran visión podía derrotar a los gigantes establecidos.
Esas historias son importantes porque nos recuerdan que el cambio real es posible, que las estructuras de poder existentes no son inamovibles, que el futuro no tiene que parecerse al pasado. Las lecciones específicas de Lotus también siguen siendo relevantes. La importancia de cuestionar las asunciones, el valor de simplificar en lugar de agregar complejidad, el poder de entender principios fundamentales en lugar de solo copiar lo que otros están haciendo, la necesidad de equilibrar la innovación audaz con consideraciones prácticas de confiabilidad y seguridad. Estas son lecciones que se aplican no solo al diseño de autos de carreras, sino a cualquier esfuerzo técnico o creativo. La rivalidad entre Lotus y Ferrari también nos enseña algo importante sobre diferentes filosofías de diseño e ingeniería. Ferrari representaba el enfoque de fuerza bruta. Construye el motor más potente, rodéalo con el mejor chasis que puedas permitirte y supera a la competencia a través de pura potencia y recursos. Lotus representaba el enfoque de elegancia. Entiende los principios fundamentales, elimina todo lo innecesario y gana a través de eficiencia y sofisticación técnica. Su enfoque de usar recursos masivos y desarrollo exhaustivo para crear autos extremadamente competentes ha demostrado ser efectivo a largo plazo. Pero fue Lotus quien cambió fundamentalmente cómo se diseñan los autos de carreras. Cada equipo moderno, incluyendo Ferrari, construye autos que incorporan las lecciones que Chapman enseñó. En cierto sentido, Lotus ganó el argumento intelectual incluso si perdió la batalla de longevidad institucional. Chapman demostró concluyentemente que su enfoque de diseño era superior. El hecho de que Lotus como organización no pudiera mantener ese éxito a largo plazo dice más sobre las realidades comerciales y financieras del automovilismo moderno que sobre la validez de sus ideas técnicas. La historia de Lotus también plantea preguntas difíciles sobre el precio de la innovación. ¿Valió la pena? ¿Los campeonatos, las victorias, los avances técnicos compensaron las vidas perdidas, el estrés, las controversias financieras? No hay una respuesta simple. Las personas que participaron, los pilotos que condujeron esos autos peligrosamente rápidos, los ingenieros que trabajaron turnos imposibles para hacer realidad las visiones de Chapman, hicieron sus propias elecciones sobre qué riesgos estaban dispuestos a aceptar. Lo que podemos decir es que el mundo del automovilismo es inmensamente más seguro hoy gracias en parte a las lecciones aprendidas durante la era de Lotus. Las innovaciones estructurales que comenzaron con el monocasco de Chapman eventualmente evolucionaron en las celdas de supervivencia de fibra de carbono que salvan vidas regularmente en accidentes modernos. El entendimiento de que los autos podían ser al mismo tiempo más livianos y más fuertes llevó a diseños que protegen mejor a los pilotos mientras mantienen alto rendimiento. Mirando hacia el futuro, el legado de Lotus continúa influyendo en el automovilismo y el diseño automotriz más ampliamente. El cambio actual hacia vehículos eléctricos representa un cambio de paradigma similar a los que Chapman navegó durante su carrera. Los autos eléctricos requieren repensar fundamentalmente muchas asunciones sobre el diseño automotriz. Las baterías son pesadas, pero los motores eléctricos son ligeros y eficientes. La distribución del peso puede optimizarse de maneras imposibles, con motores de combustión. La aerodinámica se vuelve aún más crítica cuando cada vatio de energía cuenta. Estos desafíos son exactamente el tipo de problemas en los que Chapman habría destacado. Su capacidad para ver más allá de las soluciones convencionales, para cuestionar asunciones fundamentales sobre cómo debían diseñarse los autos, habría sido invaluable en esta era de transición. Uno no puede evitar preguntarse qué soluciones brillantes podría haber ideado para los desafíos únicos de los vehículos eléctricos de alto rendimiento. En la Fórmula 1 moderna, el nombre Lotus ha desaparecido, pero su influencia es visible en cada auto en la parrilla. Los chasis monococos de fibra de carbono, los sistemas aerodinámicos complejos
el enfoque obsesivo en minimizar el peso, todas estas son herencias directas del trabajo pionero de Chapman. Los equipos actuales tienen presupuestos que habrían sido inimaginables en la era de Lotus, pero todavía están tratando de resolver el mismo problema fundamental que Chapman abordó: cómo hacer el auto más rápido posible dentro de las regulaciones dadas. La diferencia es que ahora todos están jugando el juego de Chapman. Ya no hay espacio para ventajas fundamentales a través de un diseño radicalmente superior. Las regulaciones son demasiado restrictivas, los equipos son demasiado sofisticados, el entendimiento colectivo del diseño de autos de carreras es demasiado avanzado. Las ganancias ahora vienen en milésimas de segundo a través de optimización microscópica en lugar de avances conceptuales masivos. Eso hace que la era de Lotus sea aún más notable en retrospectiva. Era un tiempo cuando todavía había verdaderos saltos cuánticos posibles, cuando un pensador brillante podía tener una idea que cambiaba todo. Los relatos de Jim Clark ganando carreras por minutos enteros, de Lotus revelando innovaciones que inmediatamente hacían obsoletos a todos los demás diseños, parecen casi de ciencia ficción comparados con la competencia extremadamente apretada de la Fórmula 1 moderna. Para los fanáticos del automovilismo, Lotus representa una era dorada cuando el deporte era más peligroso pero también más pionero, cuando las personalidades individuales importaban más que las corporaciones, cuando ver una carrera significaba ver innovaciones que literalmente cambiaban el deporte en tiempo real. Es una nostalgia por una época que probablemente era más emocionante de vivir, pero también considerablemente más mortal. La pregunta que queda es qué lecciones podemos llevar de la historia de Lotus a nuestros propios esfuerzos, sean en el campo que sean. La primera lección es la importancia del pensamiento de primeros principios. Chapman no se preguntaba, ¿cómo puedo hacer un auto de carreras un poco mejor? Se preguntaba, ¿cuáles son los principios físicos fundamentales que determinan qué tan rápido puede ir un auto? Esta distinción es crucial. El primero lleva a mejoras incrementales. El segundo lleva a innovaciones revolucionarias. La segunda lección es el valor de la simplicidad. La frase de Chapman, simplificar y luego añadir ligereza, es profunda porque reconoce que la complejidad misma tiene un costo. Cada componente adicional no solo añade peso, sino también puntos de falla potenciales, fricción en el proceso de diseño y complejidad en el mantenimiento. A menudo la mejor solución no es añadir más, sino quitar lo innecesario. La tercera lección es que el éxito fundamental requiere estar dispuesto a desafiar el consenso. Si Chapman hubiera aceptado que los autos de carreras debían construirse de cierta manera, porque así era como siempre se habían construido, nunca habría innovado nada. Tuvo que estar dispuesto a ser visto como un excéntrico, a tener sus ideas descartadas por expertos establecidos, a persistir frente al escepticismo generalizado. La cuarta lección es que la innovación real requiere aceptar un cierto nivel de riesgo. No estoy hablando de riesgos imprudentes que ponen vidas en peligro innecesariamente, sino del tipo de riesgo que viene de intentar algo que podría no funcionar. Chapman construyó muchos autos que fracasaron antes de construir los que tuvieron éxito. Cada fracaso le enseñó algo que informó el siguiente diseño. La quinta lección es que incluso las mejores ideas eventualmente necesitan una organización sustentable para mantenerlas. El fracaso de Lotus para sobrevivir a su fundador muestra que el genio individual, aunque poderoso, no es suficiente para el éxito institucional a largo plazo. Cualquier organización que depende demasiado de una sola persona está construyendo sobre cimientos frágiles. Estas lecciones no son fáciles de implementar. Requieren equilibrar fuerzas opuestas, innovación versus estabilidad, riesgo versus prudencia, visión individual versus sabiduría colectiva. Lotus bajo Chapman se inclinó fuertemente hacia el primer lado de cada uno de esos equilibrios, lo que llevó a éxitos espectaculares pero también a fracasos eventuales. El desafío es encontrar el punto medio donde puedas innovar audazmente mientras construyes algo que dure. En el análisis final, Lotus nos dio más que solo autos de carreras y campeonatos.
Nos dio un modelo de cómo abordar problemas difíciles, cómo desafiar el status quo, cómo equilibrar la teoría elegante con la aplicación práctica. Nos mostró que un pequeño equipo con grandes ideas puede cambiar una industria entera. Y nos recordó que el costo del progreso a menudo es alto, pero que sin personas dispuestas a pagar ese costo, el progreso se detiene por completo. La próxima vez que veas un auto de Fórmula 1 rugiendo por una pista a 300 kilómetros por hora, toma un momento para apreciar que ese auto existe en su forma actual gracias a un tipo británico flacucho con gafas, que una vez decidió que la sabiduría convencional sobre diseño de autos de carreras estaba equivocada. Colin Chapman murió hace más de 40 años, pero cada vez que un auto de F1 toma una curva a velocidades imposibles en un chasis monocasco de fibra de carbono optimizado aerodinámicamente, su legado vive. Esa es la verdadera medida de grandeza. No cuántas victorias acumulas, sino cuánto cambias fundamentalmente el campo en el que compites. Por ese estándar, Colin Chapman y Lotus lograron algo que Ferrari con toda su historia y recursos nunca ha logrado. No solo ganaron carreras, cambiaron para siempre las reglas del juego.